Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan, no el Evangelio de San Juan, Primera de Juan capítulo 1. Permítame leer versículo 1 en la Nueva Biblia de los Hispanos. Siga conmigo la lectura. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Verso 2. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Señor, recibimos esta escritura. Juan la escribió hace muchos siglos para una audiencia en particular, pero hoy por la obra de tu Espíritu y a través del tiempo nos ha llegado a nosotros. Por favor, Señor, que el gozo que sintió Juan al escribir esta carta siga completándose, porque hoy podemos recibirla. Y lo que él testificó hoy pueda ser real y palpable en nuestras vidas. Señor, abrimos nuestros corazones, que nuestras mentes estén atentos y que nuestras almas sean saciadas con tu palabra. Gracias, Dios, por enviar tu Espíritu a guiarnos a ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en estos domingos tratando el tema sobre Trinidad. En el primer sermón hablamos sobre qué es la Trinidad y cómo entender esa doctrina tan central a nuestra fe. A partir de ahí emigramos a entender qué significa Dios como Padre. Y hoy hace 8 se habló sobre el nombre de Dios y su implicación para nosotros en términos relacionales con Dios. Hoy avanzamos un poco más para establecer un punto y responder una pregunta. ¿Cómo tener comunión con Dios como Padre? La comunión con el Dios Padre. Hemos dicho y preguntado que es importante comprender la Trinidad, porque en un entendimiento de la Trinidad, Dios Trino, nos va a dar un profundo conocimiento y una profunda forma de relacionarnos con Él. Usted no puede relacionarse con alguien o con algo con lo que usted no conoce. El desconocimiento de alguien o de algo le impide tener una profunda relación con eso. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Si yo no conozco algo, no puedo mantener una estrecha relación con ese algo. Es como si yo le dijera, vaya y encienda mi carro, o vaya ábralo. Y me dice, ¿y las llaves? No tengo llaves, pero yo lo puedo ir a encender. Al desconocer cómo funciona o cómo se hace, usted nunca va a poder abrir mi carro, porque no tiene llaves. Resulta ser que ya ahora mi carro no tiene llaves, solo necesita esto. Y nada más necesita tener esto. Y aún teniendo esto, usted entra al carro y no lo va a poder encender, porque desconoce cómo se enciende. Pero si yo se los explico, usted puede tenerlo y encenderlo, a menos que usted sepa. El desconocimiento le impide saber cómo puede manejar mi carro, a menos que tenga uno igual y por lo tanto tenga el conocimiento de cómo hacerlo.
Si usted no conoce a Dios, no puede mantener una profunda relación con Él. Ese es el punto. Si usted no sabe cómo funciona algo, usted no podrá sacarle el provecho a ese algo, ni mantener una relación con ese objeto o cosa. Por eso es tan importante y nos hemos planteado estos sermones para profundizar en nuestra relación con Dios, no en nuestro mayor conocimiento de Dios, que es importante, sí, pero no por sí mismo. Es porque queremos una profunda relación con Dios. De eso es lo que vamos a tratar acá. Quiero, por lo tanto, usando este texto como base, trabajar básicamente 2 puntos. El primero, contestando a la pregunta, ¿cómo tener una relación con Dios? Vamos a darle un vistazo al texto, principalmente por una frase, es la que me interesa. Pero para entender esa frase necesito entender todo el contexto del pasaje, para saber cómo llegamos a esa frase. La frase está en el versículo 3 al final. En verdad, nuestra comunión es con el Padre. Esa es la frase que hay que entender. ¿Sí? Para entender esa frase vamos a tener que entender todo el texto, y una vez que entendamos eso, vamos a contestar una pregunta: ¿cómo tener una relación con Dios Padre? El cómo tiene que ver con algo concreto que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces vamos al texto. Esta es la primera carta o epístola del apóstol Juan. No la confundamos con su evangelio. Esta es una carta, aunque si usted ha leído el evangelio va a notar cosas muy similares. Juan se dedicó a escribir su evangelio y sus cartas con un objetivo. Él es extremadamente, diríamos hoy, una persona que quiere que palpemos, que toquemos, que experimentemos a Dios. Si usted nota lo primero en este pasaje, dice, vean los sentidos que aparecen ahí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Él vio, él escuchó y él tocó. Eso se vuelve en esencia lo que Él quiere que nosotros experimentemos con Dios. O sea, básicamente está hablando de una profunda relación. ¿Con quién? Obviamente con Jesús. Él vio a Jesús, Él escuchó a Jesús, Él se recostó, dice en su evangelio, a su lado en la última cena. O sea, mantuvo una profunda relación con Jesús. Y es a partir de esa relación que empieza a describir cómo nosotros deberíamos mantener, profundizar ese tipo de relación. Y es que ese es el mensaje. Entonces, lo que él vio, contempló y tocó con respecto al verbo de vida. Vean que no dice Jesús, pero ya sabemos que es Él. Jesús. Eso está en el verso 1. Todo eso que él tocó, vio, oyó, lo va a compartir. Así que no pierdan de vista que esta es una carta extremadamente visual, auditiva y kinestésica, dirían los expertos en educación. Para que la educación penetre, sea profundamente impactante, yo tengo que ver, tengo que oír y ojalá tuviera que tocar y moverme. Active los sentidos en ese caso. Así que esta es una carta que fue escrita para eso. Aquí hay que usar obviamente la imaginación en ese sentido. Verso 2. Y la vida se manifestó. Esto es lo que llamamos la encarnación. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de la segunda persona de la divinidad, Jesús. Ahora, es inevitable hablar de la comunión con el Padre y es inevitable decir solo es con el Padre y no es con el Hijo. Eso no se puede, porque recuerde, otra vez, nos va a hacer así el cerebro. Hablamos de un solo Dios, 3 personas. ¿Cómo funciona eso? Hemos dicho desde la primera vez, nos tomará una eternidad tratar de entender a un Dios eterno. ¿Ok?
Así que bienvenido a la escuela más larga de la historia. Le tomará toda la eternidad entender a Dios. Me explico, mis queridos hermanos. Eso es emocionante. Siempre hay algo que voy a aprender y profundizar en mi relación con Dios. Y aquí entonces, él dice, la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó. ¿Sí? Esa vida del Padre se manifestó, se hizo carne y habitó con nosotros. Va a ser emocionante cuando vayamos a hablar de la segunda persona de la divinidad y cómo esa manifestación de Dios se hizo palpable en medio de nosotros. Eso se lo dejaré para su momento. Ahora concentrémonos en lo que sigue diciendo, se manifestó. Por lo tanto, lo que hemos visto de Dios le proclamamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y aquí empieza un juego de palabras, mis queridos hermanos, que hay que verlo con sumo cuidado para entenderlo. Recuerde, ubiquémonos. Juan le está escribiendo a una comunidad de fe y les dice, yo quiero que ustedes mantengan una profunda koinonía. Esa es la palabra que se traduce como comunión. Una profunda relación, koinonía, comunión, relación. Un vínculo profundo entre ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque en verdad nuestra comunión es con el Padre. Y ahí es donde sale el concepto de comunidad de fe. Personas que están vinculadas entre ellos porque están vinculadas con el Padre. Ahí dice también y su Hijo Jesucristo, pero voy por un momento a dejar esa parte para los siguientes sermones que hablemos de tener comunión con Dios, el Hijo. Me voy a concentrar solo en esta parte, ¿sí? Es como seccionar y decir, vamos a estudiar esto, no porque sea más importante, sino que entendiendo esto podemos ir entendiendo lo otro. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, una comunidad de fe son personas vinculadas unas con las otras porque mantienen una profunda relación con el Padre. Si no hay relación con el Padre, no hay comunidad de fe. Porque lo que nos vincula no es nuestra relación, lo que nos vincula es que con Dios el Padre. Y entendiendo ese vínculo es que hacemos comunidad. ¿Ok? A eso se refiere. Tengamos comunión con nosotros porque es verdadera la comunión que tenemos con el Padre. Y se usan la misma palabra en esas dos frases. Koinonía los unos a los otros porque tenemos koinonía con el Padre. Y eso es trascendental para nuestro crecimiento en la fe. Mantener comunión los unos con nosotros, porque yo sé que usted mantiene una comunión con Dios y esa comunión con Dios me ayuda a crecer a mí, porque yo también tengo una comunión con Dios el Padre. Ahora, vamos a mantener una comunión con Dios el Padre, que es creador y gobernador de todo. Y permítame por unos momentos, antes de hablar de nosotros, hablar de cómo un Dios que es creador, que es el que gobierna todo, que es el que tiene el destino de todo el universo en sus manos, va a querer tener una relación con nosotros. ¿Cómo es este Dios que mantiene una relación con nosotros? Esto significa que tenemos que entender la relación que hay o distinción entre el creador y la criatura. Hay una distinción. Dios es el creador de todo. A esto los expertos le han llamado que Dios es tanto inmanente como trascendente. Y me disculpo por las palabras de domingo, pero hoy estamos domingo y hay que aprender siempre algo bueno en la vida. Así que aprendamos por un minuto estos dos términos, porque no hay otra forma de entenderlo. Cuando hablamos que Dios es inmanente, nos referimos a la idea de que Dios está presente en todo momento y en todo lugar a la vez.
Dios mantiene una profunda relación con toda su creación. Así que cuando usted se vaya de acá, Dios está ahí con usted y conmigo también. Y con cada uno de ustedes donde ustedes van. Es importante porque no es que yo voy a encontrarme con Dios en oración. No es que yo vengo aquí a encontrarme con Dios, porque no es cierto. Dios no está aquí y sí está aquí. Cuando digo que no está, es que no puedo decir Dios solamente está aquí. No, Dios está en todo lugar, donde usted esté y demás. Aún en aquellos lugares más terribles que hay en la tierra. Dios está allá en Corea del Norte, donde dicen que Dios no existe y que matan a los creyentes que creen en el Dios y su presencia. Ahí está Dios. Dios ha estado con cada uno de los que ha muerto en esta guerra en Gaza, en Ucrania, o donde hay terribles acontecimientos en la historia. Sí, ahí ha estado Dios. No es que ha estado ajeno o ausente, o que se tapa los ojos para no ver esa maldad. Ahí ha estado Dios. Ha estado una situación más terrible que ha pasado en tu vida. Ahí ha estado Dios y seguirá estando. Lo sepa o no lo sepa, lo crea o no lo crea, ahí está Dios. La inmanencia de Dios es una verdad, doctrina fundamental para entender nuestra relación con Dios. Dios está presente siempre. Las Escrituras, en muchos pasajes, pero tal vez el más interesante es en Isaías capítulo 7, verso 14, cuando se da aquella profecía: por lo tanto el Señor mismo le dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que no es el nombre lo más relevante, sino lo que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros siempre, y lo ha estado. Desde el momento de tu concepción, ahí ha estado presente Dios hasta el día de hoy. Solo que yo fui consciente de eso cuando me convertí. No sé usted, pero yo fui consciente de que Dios siempre estuvo presente en mi vida cuando me convertí, porque ahí me di cuenta de esa realidad. ¿Y qué significa la trascendencia? La trascendencia es la idea de que Dios es completamente diferente a la creación. Que Dios no es como su creación, que mientras la creación está limitada, Dios es ilimitado. Mientras la creación tiene un inicio y tendrá un fin, Dios no tiene inicio ni tiene fin. Él es eterno en ese caso. Hablamos de un concepto de que la creación puede ser infinita, inclusive nuestras almas son inmortales, pero no es lo mismo que ser eterno. Una alma inmortal significa que tiene un inicio, pero no tiene un fin. O sea, yo cuando me muera seguiré existiendo, ya no con cuerpo, pero sí con alma. Mi alma es inmortal, aunque mi cuerpo es mortal. Dios que nos creó con alma inmortal y cuerpo mortal, que en su segunda venida va a cambiar esa realidad del cuerpo, en ese caso. ¿Pero qué significa eterno? Que siempre ha existido. Por eso la Biblia y los teólogos utilizan lenguajes que Él ha existido por siempre y para siempre, lo que llaman la eternidad pasada y la eternidad futura, para decir que Dios está fuera del tiempo y el espacio. Usted está y yo estamos encajonados en tiempo y espacio. Yo puedo solo estar en un momento en el espacio y en el tiempo. No puedo estar en dos lugares a la vez. Dios sí. Y el tiempo no lo limita a Él, ¿verdad? Dios está fuera de esta realidad. Eso es lo que significa la trascendencia, que Dios está fuera de esta realidad y que no es limitada por esta realidad, porque es la realidad que Él ha creado. Eso es importante porque vamos a mantener comunión con este Dios. Recuerdan que dijimos en el primer sermón que una idea falsa de Dios me lleva a una relación falsa con un Dios falso. Y eso es idolatría. Por lo tanto, tener claro que me voy a acercar a un Dios que es
presente, pero que es diferente a todo lo creado, que no es parte de este mundo ni parte de esta creación, porque Él fue quien la creó. Entonces eso es sumamente importante, porque me permite a mí decir que Dios es la causa de todo. Él es el origen de todo, que Él es el que guía, gobierna y provee su creación. Él es el proveedor de todo lo que existe en este universo, incluyéndote a ti. Y usted dice, no, es que yo fui a trabajar. ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el tiempo? ¿Quién te dio esas ideas? ¿Quién te dio la fuerza, el ánimo, el deseo? Si no es Dios, mis queridos hermanos, estás idolatrando a eso que le pones nombre en ese caso. Para nosotros, todo lo que tenemos es provisto por Dios. Y Él es la causa y el origen de todo eso. Eso es importante tenerlo claro. Dios es el soberano. Dios es el que ha creado todo y es el sustentador de todo. Eso es lo que llamamos la doctrina de la creación y la doctrina de la providencia de Dios. Dios es el que nos sustenta y nos provee. Sí, yo tuve que salir a trabajar esta semana. Sí, claro. Pero Él es el que me provee en ese caso. ¿Por qué razón? Dime quién es tu proveedor y te diré a quién adoras. Déjeme planteárselo de esa manera. Si tú crees que Dios es tu proveedor, vas a salir con el deseo de trabajar porque trabajas para Dios. Pero si es que tu proveedor es tu empleador, ese es tu Dios. Que tu proveedor es el dinero, ese es tu Dios. Que vos te provees a ti mismo, eres tu propio Dios. Por eso es tan importante entender al Dios al cual nos conectamos en una relación profunda. Ese es el Dios. Ahora sí. 2. ¿Cómo tener una relación con Dios? Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Observen la palabra que se repite una y otra y otra y otra vez en diferentes formas. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántas veces se repitió la palabra amor o amar? Ahí. ¿Ok? Sigo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esta frase, Dios es amor, es sumamente importante entenderla. Sigo leyendo. En esto se manifestó el amor de Dios con nosotros. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios con nosotros? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si usted empieza a ver cuántas veces se repite esa palabra, amor o amar, vaya, que de fijo el tema es el amor. Pero no esta idea contemporánea de amor en términos de emoción, que el amor incluye la emoción, pero el amor no es una emoción. ¿Ok? Aquí hay algo mucho más profundo. La manera como Dios se relaciona con nosotros es a través de su amor. Y por lo tanto Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Y saben qué necesitamos? A su Hijo.
Cuando usted pregunta, ¿cómo Dios me ama a mí? No la responda, mi querido, diciendo, sí, es que, no, que me sanó de una enfermedad. Qué bueno, qué bendición, pero esa no es la mejor expresión y manifestación del amor de Dios sobre su vida. ¿Sabe cuál es? Su Hijo Jesús, dado por nosotros en la cruz. Si alguien le pregunta a usted, ¿es que Dios te ama? Sí, dio a su Hijo en la cruz por mí. Esa es la manifestación más maravillosa de Dios. Dios da lo que más Él ama. Dios el Padre nos amó al enviar a su Hijo a nosotros. Esa manifestación del amor de Dios se hizo visible en el mundo. El amor de Dios está en su Hijo. Todo lo demás tiene que ser secundario o depende de Jesús. ¿Y por qué lo menciono así? Porque si alguien me dice, Dios me ama porque me sanó, ajá, qué bendición. Y cuando no te sane, no te ama. Hay que tenerle cuidado a eso. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque eso puede ser temporal. Es que Dios me cuida de un accidente y cuando te pasa un accidente, no te cuida. ¿Entiende mi punto? Entonces, yo necesito ir a las Escrituras y a buscar algo más claro y estable sobre qué significa que Dios es amor. Dios manifiesta su amor enviando su Hijo a nosotros. Eso es más estable, más seguro, más eterno, más sólido. Yo hoy estoy aquí, mañana puede que no esté aquí, pero su Hijo Jesucristo siempre seguirá estable. ¿Sí? Hoy estoy sano, mañana estoy enfermo, pero su Hijo es estable. Ese es el punto. Mi fe y mi confianza no está en las circunstancias, salud o enfermedad. Mi fe está en Jesús. El amor de Dios se manifiesta en que el Padre envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Ese es el amor de Dios. ¡Wow! Así es como Dios se relaciona con nosotros. Por lo tanto, aquí Dios se está refiriendo al Padre. Entonces yo podría decir acá, el Padre es amor, refiriéndose al Padre. ¿Por qué? Porque el apóstol hace una diferencia entre Dios y el Hijo. Este Dios es el Padre, que envió a su Hijo, Jesús. Entonces Dios el Padre es amor y manifiesta su amor en Jesús. Así que el Padre es amor y manifestó su amor al enviar su Hijo a la cruz. Por lo tanto, permítame decirlo de esta manera, el Padre es amor, el Hijo es la manifestación de su amor y el Espíritu Santo es el que derrama su amor en nuestros corazones. ¿Ok? Mencioné las tres personas de la divinidad para expresar que Dios expresa un único amor, pero de formas que cada una de las personas de la Trinidad interviene. Dios es amor, Jesús manifiesta su amor y el Espíritu Santo lo derrama en nosotros. Por lo tanto, el amor del Padre es la causa de todas las gracias y las bendiciones y las bondades en nuestras vidas. Dios así es. Así que entonces, cuando hablamos de mantener una relación con Dios, tenemos que preguntarnos, ¿qué necesitamos nosotros para manifestar una profunda relación con Dios? Básicamente nosotros deberíamos entender lo siguiente, y es que para tener una comunión con Dios, lo primero que tenemos que hacer es recibir el amor del Padre. Y lo segundo es regresárselo. Vuelvo otra vez. Y esto es que hay que entenderlo, porque cuando hablamos de comunión con Dios Padre, Dios el Padre se relaciona con nosotros basado en su amor. El amor del Padre está basado en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo yo tengo relación con Dios? Primero tengo que recibir su amor y después tengo que devolvérselo. ¿Ok? Así es como tenemos que tener relación con Dios. Primero recibo,
y después devuelvo. ¿Cómo el creyente recibe el amor del Padre? Ahora usted me dice, ¿pero eso está manifestado para toda la humanidad? No. No, qué pena. Porque el amor del Padre está manifestado en su Hijo. Por lo tanto, una comunión es un dar y recibir. Eso significa que yo recibo esta relación de Dios para conmigo, su amor, lo recibo por fe y creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz. O sea que si no recibo al Hijo, no recibo el amor del Padre. Por eso es que aunque está dado para todos, no todos lo reciben. O sea, de parte de Dios sí, pero no todas las personas lo hacen. Y esto es sumamente importante tenerlo claro porque se requiere creer y recibir por fe. Cuando yo me convierto, lo que estoy haciendo es básicamente recibiendo el amor del Padre a través de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que es tan trascendental hablar de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy se habla mucho de Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? ¿En el que te estás imaginando? ¿O en el Dios expresado en las Escrituras claramente? Como un Dios que es amor y que manifestó su amor enviando a su Hijo hacia la cruz para morir por nuestros pecados. ¿Estás listo para recibir ese amor del Padre? Arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, ríndete a Él y recibe el amor del Padre a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si no hay eso, no hay recibir de ese amor del Padre. Por lo tanto, no lo reciben. Por eso es que necesito yo recibirlo por fe, arrepintiéndome de mis pecados y confiando plenamente en Jesús y su obra en la cruz, que me redimió de mis pecados y por lo tanto puedo rendirme al señorío de Jesús y recibir el amor del Padre. Eso es en esencia, resumiéndolo, ¿verdad? Hay mucho más que se puede decir, pero básicamente es eso. Eso es la esencia de nuestra fe, recibir de Él esto. Y por lo tanto ya tengo acceso al trono de la gracia, ya tengo acceso a Dios, ya tengo este camino en Cristo Jesús para acercarme al Padre. Ahora, recibo de Dios su amor, como el creyente da el amor al Padre, que es la otra parte. Si recibo, es para dar. Si se dan cuenta, el amor no está en nosotros. ¿Ya lo notaron? Realmente el verdadero amor no está en nosotros. Los seres humanos por el pecado no amamos. No amamos. Ese amor es egoísta y por lo tanto pecaminoso. Este amor es dado de Dios por nosotros, porque el amor no consiste en que yo haya amado a Dios primero. Él me amó, Él puso su amor en mí para entonces volvérselo a Él. Eso es. Y eso es importante entenderlo, porque bien dice las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que dice el gran mandamiento, que Jesús lo repitió. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu ser. Déjeme resumírselo, con todo tu ser. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a Dios? Primero tienes que recibir el amor de Dios. Si no recibes el amor de Dios, ¿qué le vas a entregar a Dios? Solo le puedes entregar a Dios aquello que Él te ha dado, porque nada es tuyo, al fin y al cabo, ni tu vida. Le das a Dios lo que Él ya te ha dado. Por eso es que ser egoísta y pretender vivir en este mundo de Dios sin Dios es la peor blasfemia para Dios. Porque Dios va a decir, yo le di la vida, yo le di esto, yo le di el otro, y se apropió de todo cuando no es dueño de nada. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo que tenemos se lo devolvemos a Él. O sea, lo usamos para su gloria,
lo usamos para bendecir, lo usamos para decir, todo esto no es mío, es tuyo. Mi vida no es mía, es tuya. Se lo devolvemos a Él. Así que si Él me ha dado ese amor, le respondo en amor a Él, con todo lo que tengo, porque al fin y al cabo no es mío, es de Él. Así que así es como nosotros podemos devolvérselo a Dios. Ahora, el amor es un sentimiento de unión y cercanía. Incluye este sentimiento de unión y cercanía que mutuamente hay una complacencia entre las personas, hay una unión y cercanía. Por eso es que se requiere comunión con el Padre, recibiendo su amor y devolviéndoselo a Él. Por lo tanto, si el Padre es visto de cualquier otra manera que no sea en amor, es cuando las personas tienen miedo y terror de Dios y les asusta a Dios. Pero cuando yo veo a Dios sabiendo que Él me ama y que todo lo que pasa en mi vida va a ayudarme a mi bien, entonces yo me acerco a Dios sin miedo. Por eso un pecador que no se ha rendido al señorío de Cristo realmente huye de Dios y le tiene miedo a Dios. Por eso prefiere negar la realidad diciendo que no existe, antes de aceptar la realidad y decir es que le tengo miedo a Dios, porque no ha conocido el amor de Dios. Pero cuando hemos conocido el amor de Dios, ni la muerte nos asusta, porque la muerte se vuelve una amiga que me lleva a Él. Así que no tenemos miedo al porvenir, porque estamos en sus manos. Todo lo que viene ayuda a mi bien si esto es una expresión del amor de Dios a mi vida y se lo regreso a Él en amor. Así que mis queridos hermanos, conocer a Dios como Padre, que Él ha depositado su amor en mí, implica que yo se lo devuelvo a Él. Y eso es una profunda relación de fe en Dios. Por lo tanto, voy a necesitar fe, voy a necesitar creer y voy a necesitar caminar en este camino que Dios ha puesto en mi vida. Si esa es la forma de mantener comunión con Dios, recibo su amor, le devuelvo ese amor, entonces tenemos que preguntarnos a manera de cierre, ¿cómo puedo vivir así en comunión? ¿Cómo puedo desarrollarme y crecer en comunión con Dios? ¿Cómo puedo caminar en este tipo de relación? Necesitamos básicamente 4 cosas: descanso, deleite, reverencia y obediencia. Necesitamos descanso, necesitamos deleite, necesitamos reverencia y obediencia. Si tú amas a Dios el Padre, tu vida, tu propósito, tu destino debe descansar en Dios. ¿Por qué? Porque nuevas son las misericordias de Dios. El porvenir no debería asustarte. Estás en la mano de Dios, que Él ha depositado su amor en ti y se lo devuelves a Él. Por lo tanto, ¿por qué de tener miedo al futuro? Descanso en Él. 2, si tú amas a Dios el Padre, debes deleitarte en la obra de Dios, la que Él hizo en el pasado, la que está haciendo hoy y la que hará en el futuro. Tú miras a tu pasado y dirás, ¿todo esto que me ha pasado realmente ha servido de algo? La respuesta es sí. Tal vez no lo entiendas, tal vez medio lo entiendas, pero algún día lo vas a entender. Y aún si no lo entiendes, alaba a Dios. Deleítate porque Dios ha estado ahí, tanto para entender lo que no debo hacer, como para entender lo que sí debo hacer para su gloria. Deleítate en el Señor, en lo que hizo, en lo que está haciendo y en lo que hará. Dios tiene ¿cómo decirlo? La manera de hacer lo peor
una bendición. No sé cómo lo hace, no sé por qué, pero lo hace. Usted puede ver la peor tragedia de su vida y le aseguro que se convirtió hoy en la mayor bendición para su vida. ¿Sí? Yo lo puedo testificar de mi vida. A los 18 años sufrí una de las primeras situaciones complejas en mi vida que culminó en mi conversión. Nadie ha venido al Evangelio, lo he dicho un montón de veces y no me cansaré de repetirlo, nadie ha venido al Evangelio diciendo lo siguiente: qué feliz estoy, me va muy bien en la vida, no tengo problemas, estoy con buena salud, tengo muchas cosas, solo me falta Dios. ¿Dónde lo puedo encontrar? La mayoría de nosotros vino al Señor porque estaba enfermo, estaba en una crisis, estaba en una situación difícil y diciendo: ya no sé qué hacer con mi vida, es un desastre, Señor, haz algo. Porque lo que sigue es volarme un tiro en la cabeza. Muchos, si no todos, hemos venido al Señor por una situación horrible. Que en el momento decimos: no quiero pasar esto, pero hoy decimos: Señor, gracias, porque al pasar por eso, realmente me di cuenta que te necesitaba de veras. Deleítate en la obra de Dios. 3, si tú amas al Padre, todo lo que haces, tienes que hacerlo para la gloria de Dios y tienes que hacerlo con una actitud de adoración reverente a Dios. Y por último, si tú amas a Dios, el Padre, obedécelo. Porque si tú dices que amas a Dios y no lo obedeces, eres un mentiroso. Porque la mejor expresión de devolverle a Dios amor es con obedecerle a Él. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, no lo hemos mencionado, se deduce que nosotros somos sus hijos. Y lo que un padre requiere de su hijo es obediencia. Obedécelo a Dios en todo momento. No te va a gustar, no te va a parecer y en el momento va a ser complicado. Pero Hebreos bien lo dice, que la obediencia es esencial para nuestro crecimiento con Dios. ¿Descansas en Dios como Padre? ¿Te deleitas en Dios como Padre? ¿Reverencias a Dios como Padre? ¿Obedeces a Dios como Padre? Esa tal vez es la gran pregunta que tenemos que llevarnos. ¿Cómo lograr crecer en mi comunión con Dios, habiendo recibido su amor y por lo tanto devolvérselo en mi confianza en Él, descansando? Devolvérselo en admiración y deleite de lo que está haciendo, aunque no lo entienda. Devolvérselo en adoración reverente y devolvérselo siendo obediente a Él. Si Juan escribió que esta comunión es con el Padre y que eso en esencia es la fe, todos nosotros somos hermanos los unos a los otros si caminamos en esta línea, teniendo comunión con Dios, el Padre, de esta manera. Así que mi querido hermano, ese es el desafío para tener comunión con Dios. Eso es lo que nos hace un verdadero discípulo de Jesús. Pongámonos de pie para orar.